Ahí está. Ahora sí. Muchas gracias, Pitos. Bienvenidos, licenciadas y licenciadas, a esta su tercera clase teórica sobre Campamento 2021, APEF, Campamento número 2. Como ya me conocen, he estado en contacto con la mayoría de ustedes por vía telefónica. Soy la licenciada Netsi Mariel Esteves García y el día de hoy vengo a compartirles con ustedes un tema muy interesante, el cual vamos a llamar inhumación en sitios ilegales. Me gustaría ver un poquito de participación de ustedes. He estado en las otras reuniones y los he notado muy silenciosos, callados y sin dudas. Espero que en esta clase del día de hoy tengamos algunas más dudas que resolver. ¿Me regalas la siguiente, por favor, compañero? Okay. ¿Qué es un sitio de inhumación? Principalmente, para entrar en contexto, vamos a ver qué es la palabra inhumación. Y la palabra inhumación proviene del latín inhumar. ¿Qué es inhumar? Inhumar es en la tierra, dentro de o bajo el suelo o el subsuelo. Entonces, ¿qué se entiende por inhumación? Se va a entender por inhumación la acción de enterrar a un cadáver en un sitio determinado. Este es un concepto general que tenemos de lo que es inhumar. Sabemos que dentro de estos conceptos podemos encontrar la inhumación, la exhumación y la reinhumación de un cadáver, que son conceptos que vamos a ver un poquito más adelante. Siguiente, compañerito. Dentro de la inhumación vamos a tener distintos tipos de formas de inhumar a una persona. ¿Me regalas la siguiente diapositiva, por favor, compañero? Principalmente tenemos las inhumaciones legales. ¿Cuáles son las inhumaciones legales? Bueno, las que se presentan dirigidas principalmente a un panteón municipal o un cementerio, lo que podríamos llamar coloquialmente como un panteón general. Dentro de las inhumaciones ilegales tenemos una norma específica que establece poder enterrar o sepultar a una persona sin vida. Nosotros, como personas vivientes de una comunidad, localidad o de un municipio, no podemos sepultar a alguien simplemente porque esta persona haya muerto. Se necesita establecer ciertos requisitos para poder enterrar o sepultar a una persona sin vida. Y en algunos casos, a restos de estas personas. Bueno, dentro de estas inhumaciones legales y los panteones municipales encontrados en cada una de nuestras delegaciones o municipios, tenemos leyes y una de ellas es la norma oficial de prácticas comerciales y requisitos de información de contratación en servicios funerarios. Esta ley regula las personas que son sepultadas dentro de los panteones municipales y considera a la inhumación como el acto de sepultar, depositar o almacenar, ya sean restos humanos, o sea, cadáveres completos, restos áridos, que hablamos en específico de solo alguna parte o región corporal o huesos, o en todo caso cenizas de la persona que estemos enterrando. ¿En dónde? Bueno, ya sea en una fosa, en una tumba, en una gaveta o en una cripta. Hoy en día, la mayoría de los panteones municipales ya generan inhumaciones legales, por ejemplo, para sitios específicos de cenizas, donde ya solo hacen criptas o hacen algunas gavetas en específico para colocar este tipo de restos áridos de una persona o de algún familiar nuestro. Dentro de esta misma norma vamos a considerar qué es un cementerio o qué es un panteón. Y bueno, un cementerio es un lugar donde se recibe a una persona para inhumarla, ya sea en cadáver o en cremaciones.
Ya hablamos de qué es un resto óseo, ya hablamos de qué es un cadáver árido y cremados. Entonces, para eso nos va a servir nuestra inhumación ilegal, para establecer y enterrar a nuestra persona o nuestro familiar dentro de un espacio adecuado, porque si nosotros nos damos cuenta, no puedo enterrar a mi familiar en el patio de mi casa o ya sea en el terreno de enfrente o en algún lugar donde yo quiera que mi familiar pertenezca o se quede ahí. Si bien sabemos que con las cenizas esta actividad se puede realizar, también tenemos que tener ciertos requisitos que nos permitan hacer a nuestro familiar ceniza y de ahí poderlo liberar, por ejemplo, en el mar o liberar en alguna otra superficie de algún bosque y demás. Tenemos que tener cierto permiso de la institución. ¿Qué institución nos permite esto? Principalmente nuestros registros civiles de la comunidad en la que vivimos. Entonces, la principal función que va a hacer la inhumación va a ser la inhumación legal. ¿Me regalas la siguiente, por favor? Para realizar una inhumación legal necesitamos ciertos requisitos. El más importante de ellos es tener un certificado de defunción. No importa cuál haya sido la forma en la que nuestro familiar, persona y demás haya muerto. Simplemente necesitamos un certificado de defunción. ¿Quién nos va a dar este certificado de defunción? Nos los va a otorgar un médico. Si nuestra persona fallece de forma natural, lo va a otorgar el médico familiar o el médico más cercano que esté a nuestro alcance. Si nuestra persona muere de una forma súbita, accidental o homicida o delincuente o que tengamos alguna duda de que interviene algún delito o alguna situación jurídica, nos los va a otorgar el médico legista dependiente de nuestra área de servicios periciales y fiscalía. Entonces, él será el que nos otorgue este documento principal que necesitamos para hacer una inhumación legal. Fuera de esto, necesitamos como punto número 2, la autorización civil y sanitaria para poder enterrar o inhumar, como el nombre lo dice, a nuestra persona. No puedo llegar al panteón, no sé, espero que nadie haya pasado por esa situación, no puedo llegar al panteón simplemente con mi féretro y mi persona dentro a enterrarlo. Para eso necesito un permiso. ¿Quién me va a otorgar ese permiso? Ya habíamos hablado que principalmente el registro civil y secundariamente las instituciones de sanidad. ¿Para qué? Para saber si yo puedo de alguna manera enterrar o sepultar o inhumar a mi familiar o a la persona que estoy llevando dentro de una fosa. Ya habíamos hablado de las fosas, de las criptas o un lugar en específico. Sabemos también que si tenemos familiares con anterioridad que han fallecido, yo no puedo exhumar, o sea, sacar ese cuerpo si no por lo menos han pasado 7 años. Otro de los reglamentos muy estrictos que nos pone las autoridades civiles y sanitarias es que tengo que llevar al panteón a mi familiar en un ataúd. Dicho ataúd tiene que tener características en específico. Anteriormente, el registro civil y estas instituciones aceptaban distintos tipos de ataúdes. Por esto existían ataúdes de latón, ataúdes de metal, ataúdes de lámina y los de madera. El día de hoy, según esta norma de funciones funerarias, solo aceptan ataúdes de madera para que la descomposición bajo tierra de nuestro cadáver sea la más óptima. Y si queremos utilizarlo en una forma futura, bueno, la descomposición sea avanzada y podamos utilizar la misma fosa que ya teníamos ocupada, ¿no? Y que se compra, porque estos son bienes que se compra la persona al Estado. ¿Quién puede requerir estas funciones dentro del registro civil? Bueno, pueden ser personas físicas o morales.
para hacer inhumaciones legales. No hay ninguna situación para que una persona no pueda exigirla. Otro de los puntos importantes que necesitamos para hacer inhumaciones legales es que nuestra persona fallecida quede inscrita al libro de defunciones que se encuentra en el registro civil y nos va a dar una acta de defunción. Nos va a permitir encontrar en este registro civil la persona finada, así como tenemos un acta de nacimiento, que es la que realizan nuestros padres al momento de que alumbran o nacemos, y como responsabilidad social tienen que ir al registro civil a realizar este tipo de aviso, como decirle, ¿sabes qué? Creció mi familia, necesito registrar a un nuevo miembro. De la misma manera, el ciudadano está obligado a llevar el certificado de defunción a la instancia del registro civil para notificarle al municipio y sobre todo al estado que esa persona ha fallecido. ¿Ok? ¿Hasta aquí tenemos alguna duda, chicos? ¿Todo bien? No, ninguna, profe, todo bien. Gracias. Ok, entonces comenzamos hablando de nuestro sitio de inhumación legal. La segunda forma en la que vamos a ver inhumación es en fosas comunes. Ya hablando de panteones, sabemos que vamos a encontrar sitios en los que vamos a encontrar uno o más restos o cuerpos dentro de una misma fosa. Hoy en día ya se hacen fosas individuales. Con anterioridad eran fosas generales. ¿Qué es lo que se coloca dentro de estas fosas comunes? Bueno, se coloca a personas, restos, cuerpos, cadáveres que han muerto en diversas o de diversos motivos o formas. Esta situación de las fosas comunes es un actuar muy antiguo. Se comenzó con la fosa común cuando comenzaron las plagas, cuando comenzó a haber enfermedades múltiples y no había familiares que enterrar a sus propios familiares o se desconocía quién eran. Entonces, así fue como fue creada una fosa común. Hoy en día este concepto de fosa común ha ido evolucionando y es una instancia que ocupa el Estado para otorgarle sepultura a las personas que se mantienen en una postura de desconocidas o a personas que no se sabe de qué manera, que se sabe cómo murió, pero que no se puede localizar a la familia o que no se tiene la identidad de esa persona. Hoy en día para esas son las fosas comunes y por eso lo establece como el lugar dentro de un panteón donde se van a enterrar los cuerpos o restos óseos que pasan por distintos motivos, pero que no se les puede dar una sepultura propia. Entonces, este es nuestro segundo concepto de inhumación. Si bien sabemos que no lo realiza un familiar, lo puede realizar el mismo Estado. Hay una situación, ¿cómo decirlo?, específica con las fosas con las fosas comunes. Las fosas comunes se determinan según el lugar donde la persona muere. Como no tenemos identidad del resto, cadáver o persona que se está enterrando sin vida o se está sepultando, se dice que se entierra o se sepulta en el panteón de la localidad donde fue encontrado. Porque todavía no sabemos de dónde es quién es su familia, cómo se llamaba, a lo mejor cuántos años tenía, probablemente por la situación antropométrica, pero datos en general o en específico no podemos encontrar aún. Entonces, por eso se sepultan en el lugar donde fueron encontrados y se hace un permiso al panteón. ¿Qué requiere el panteón para hacer una fosa común? Bueno, los 3 puntos anteriores que vimos, más una solicitud del Ministerio Público que le permita un lugar dentro de este panteón para así ingresar a una fosa común y poder establecer un sitio donde encontrarlo.
¿Por qué? Porque si en algún momento nuestras pruebas que se quedan en laboratorio resultan de algún familiar o de alguna persona que está en búsqueda de otra, podamos localizar en específico dónde es que está nuestro cadáver. Y para eso ya en algunos lugares se les coloca ya sea el NUC, el NIC, el número de alguna carpeta o oficio relacionado con la investigación que tenemos de estos cadáveres. ¿Tenemos alguna duda hasta ahí con fosas clandestinas? Perdón, con fosas comunes. No. No, ya está muy bien. ¿Me regalas la otra, por favor, Pitos? Gracias. Y ahora sí, como nuestro tema lo decía, ¿qué es una inhumación ilegal? Este es el tercer punto de la inhumación. Ya sabemos que inhumar es colocar, cubrir, sepultar un resto, un cadáver o algún indicio corporal de una persona. Si legalmente es autorizado por el Estado y sobre todo por las instituciones sanitarias y de registro civil, entonces ilegalmente es sin todos estos documentos o sin todos estos permisos. Es simplemente colocar, dejar, posar el cadáver o a la persona sin ningún permiso o autorización previa a. Obviamente esto entonces ya no se hace dentro de los panteones o probablemente alguien vaya y deje algo en los panteones. Por ejemplo, se da mucho con fetos o bebés en gestación que van y se dejan dentro de panteones sin generar algún tipo de permiso. ¿Okay? Pero entonces de eso nos va a hablar la inhumación ilegal. ¿Dónde vamos a encontrar este tipo de características que nos va a dar la inhumación ilegal? Bueno, para eso ya sabemos que dentro de la inhumación legal se encuentra dentro de una norma. La inhumación ilegal está regida por los protocolos homologados de las personas desaparecidas. ¿Me regalas la siguiente, por favor? Gracias. Dentro de este concepto de inhumación ilegal, como han pasado los años, hemos transgiversado muchos conceptos. Uno de ellos y el más famoso o el más escuchado dentro de algunos estados mexicanos es el de fosas clandestinas. Y principalmente ese término se generó cuando la delincuencia o el alce del grupo organizado dejaba restos o enterrados o a la visibilidad de la demás gente por peleas de organizaciones. Hoy en día, ese término de fosas clandestinas ha cambiado y encontramos distintos conceptos de estas fosas clandestinas dentro de nuestro protocolo de personas de búsquedas desaparecidas. Entre ellos, vamos a encontrar conceptos como lo va a ser el contexto del hallazgo, un sitio de depósito y algunos otros conceptos que vamos a ir viendo conforme vaya pasando la clase. Principalmente tenemos el cambio radical que al día de hoy ya no vamos a llamar fosa clandestina. Este cambio lo observamos desde el 27 de septiembre del 2018. Este cambio surge debido a que ya no solo vamos a hablar de fosa clandestina cuando encontremos como tal la fosa de profundidad, o sea, de a lo mejor 70, 83 metros, sino que lo vamos a identificar como contexto de hallazgo a cualquier sitio donde sea posicionado, depositado, ocultado un cuerpo o en todo caso un resto óseo o algún indicio de índole corporal. Siguiente, por favor, Pintos. Entonces, nuestro contexto de hallazgo va a ser aquel sitio como por ejemplo la cajuela de un vehículo, una pared, puede ser el suelo,
puede ser en todo caso una fosa, sin importar el nivel de profundidad de la fosa, puede ser una cueva, puede ser el patio de una casa, e incluso puede ser una casa, un bote de basura o recipientes de basura, siempre y cuando el objeto, más bien el sujeto, cubra el cadáver o pretenda ocultar los restos óseos. Entonces, ¿qué vamos a entender como contexto de hallazgo? Vamos a entender que es el sitio donde ilegalmente se deposita o se oculta nuestros restos óseos. Gracias, Pintos. ¿Me regalas la siguiente? ¿Entendimos, chicos, qué va a ser entonces nuestro contexto de hallazgo? Hoy en día ya no lo vamos a llamar fosa clandestina. Sí. Gracias. ¿Me regalas la siguiente, Pintos, por favor? Gracias. Ok. Dentro del contexto de hallazgo, vamos a especificar el sitio de depósito. Ya sabemos entonces que el contexto de hallazgo va a ser el lugar en general donde yo voy a localizar un cuerpo o un resto óseo. ¿Qué va a ser el sitio? El sitio es aquel en donde se coloca, ya sea en el suelo, en el subsuelo o en los alrededores, donde se coloca el cuerpo o los restos humanos, donde se inhuma, recordando que inhuma es dejar, depositar, abandonar, ocultar ese cuerpo. Entonces, el sitio en específico es donde nos vamos a encontrar. Gracias, me comentan que nos quedan 9 minutitos para que se acabe la sesión, para que puedan volver a ingresar si nos saca. ¿Eh? Entonces, esa va a ser la diferencia entre nuestro escenario de hallazgo y nuestro sitio de depósito. Dentro de los conceptos del protocolo tenemos otro muy interesante que se llama escenario de búsqueda. El escenario de búsqueda es el lugar en el que se inicia la posible búsqueda. Probablemente encuentremos o no un resto óseo o un cadáver. De manera denunciada por personas que saben que ahí hay o existe un probable cuerpo, un cadáver, o de manera específica, o cuando no sabemos qué vamos a encontrar y se hace una búsqueda general del sitio. Entonces, no siempre son en específicas. Hay gente o existen fundaciones en general que se dedica a hacer búsquedas no específicas, que solo van recorriendo ya sea sierras, montes, casas, lugares abandonados, alcantarillados, para poder buscar este tipo de fosas o de lugares de contextos de hallazgo, para así poder avisar o dar aviso a la policía. ¿Quién va a asistir a estos tipos de búsquedas? Bueno, ya sabemos que en general, familiares. Lo principal a veces son los familiares, policía, Ministerio Público, y si el Ministerio Público lo considera que es una búsqueda activa, es como va a ser el llamado a servicios periciales o fiscalía. Si el policía y el Ministerio Público en algún momento no consideran que el perito llegue hasta el lugar de búsqueda porque no es una búsqueda activa, porque todavía no saben si encontraron o no un resto óseo o algún cuerpo, en ese momento no se genera la llamada para el perito. Simplemente hacen la actuación los familiares, las fundaciones, la policía y el Ministerio Público. ¿Vale? ¿Me regalas la siguiente, por favor? Gracias.
Y por último, un concepto importante que nos otorga el protocolo es qué es un paradero. El paradero es el punto en específico en el que vamos a localizar a una persona desconocida o bien sus restos. Si bien nuestro lugar de hallazgo puede ser, nuestro contexto de hallazgo puede ser un vehículo completo, mi lugar o mi paradero en específico puede ser la cajuela. O si estamos hablando de un bien inmueble, podríamos decir que es toda la casa y que mi paradero es en específico un cuarto, una pared, como ya les decía yo, o el patio. ¿Ok? Entonces, esos son los conceptos en específico que generó el nuevo protocolo mediante a las fosas clandestinas y cómo es que vamos a convertir estos tres tipos de sitios en legales, ilegales y fosas comunes. ¿Tenemos alguna duda hasta aquí, chicos? Ok. ¿Me regalas la siguiente, Pintos? No, ninguna. ¿Me regalas la siguiente, por favor, Pintos? Ok. Ahora sí, ¿cuál va a ser nuestra función si es que nuestra búsqueda resulta positiva y si nos dice Ministerio Público que necesita nuestra actuación? Bueno, pues vamos a tener una función criminalística. Y yo sé que hay algunos alumnos que todavía no tienen algún nivel de la licenciatura y que hay gente que empieza a buscar y a saber si esto le gusta o no le gusta. Entonces, dentro de las funciones en generales que hace un criminalista es identificar, ¿podemos pasarle por favor? El tipo de sitio, bueno, ahí quédate, Pintos, no te preocupes. Regrésate, por favor. Identificar el tipo de sitio que estoy trabajando. Lo mismo voy a hacer con un lugar de búsqueda. Identifico qué lugar comienzo a trabajar. ¿Y qué tipos de lugares tenemos? Bueno, tenemos lugares abiertos, lugares cerrados, lugares mixtos. Ya sabemos que los lugares abiertos son los que no se encuentran en una área delimitada, que se encuentran al aire libre. Pueden ser un cerro, un bosque, algo que no se encuentre delimitado por paredes, cercas o puertas. Entonces, a eso voy a llamar un lugar abierto. ¿Qué voy a llamar un lugar cerrado? Bueno, lo contrario, ¿no? Aquellas que encuentro delimitadas por algún acceso, una puerta, una pared, una malla ciclónica, cualquier situación de esas. Y mixtos, bueno, que tengan estas dos generalidades de las dos anteriores. Encerrados puedo tener una casa, habitación simplemente cerrada, un salón de clases, una bodega, a diferencia del mixto, donde puedo generar que sea una plaza comercial, donde hay una estructura y a fin de cuentas hay un lugar abierto, que sea una escuela, que sea un estacionamiento. ¿Por qué hablo de todos tipos de lugares? Porque como ya escuchamos, el depositar nuestro cadáver o nuestros restos no solo va a ser dentro de una fosa o de un hoyo, como ya lo hemos visto, como lo sabemos, ¿no? Va a ser en general donde podamos depositar y ocultar el cadáver, incluso en un almacén de basura. Incluso, y lo hemos visto en las noticias, en carriolas, incluso en botes con cemento, incluso en lagos, incluso en ríos, entonces en paredes. Entonces, por eso es que me refiero a que vamos a tener que identificar nuestro sitio. Nos quedan 2 minutitos, chicos. Si nos saca, volvemos a ingresar, por favor. Entonces, ya que identifiqué mi sitio, ahora sí ya le podemos pasar. Pintos, por favor. Vamos a generar métodos de búsqueda y técnicas de localización. Esto depende mucho del área que yo vaya a trabajar. O tengo que tener en cuenta la extensión del lugar que voy a trabajar o de la escena que tengo o del sitio que tengo. Si tengo un lugar cerrado, haré ciertas técnicas de búsqueda y localización. Si tengo cierto lugar abierto, haré
diferentes técnicas y para ello nos establece la criminalística distintos métodos. ¿Me regalas la siguiente, Pintus? Gracias. Tenemos métodos de franjas que por lo general utilizamos en sitios abiertos, donde se nos pide avanzar a disposición de personas alineadas para hacer la búsqueda. Esta es una de los métodos más comunes que se realiza por fundaciones y policía al buscar de inhumación ilegal. Si bien, ¿por qué se realiza este tipo de actividad en franja?